Aleluya. Ahora sí. Bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos orando por Irina, Señor. Ella vino a buscar salud, Señor, a buscarte a ti, Señor, a honrarte a ti, Señor, a creerte a ti, Señor. Que en esa fe, Señor, que ella tiene, Señor, obre, Señor. Que así, Señor, como es su fe, así obre en ella la salud, Padre. Yo te pido que la bendiga, Señor, así como hicimos al principio, Señor, que tú llamaste, Señor, a los enfermos para que fueran ungidos, Señor, y que la oración de fe tenía poder. Así hoy oramos a esta hora por ella, Señor, para que sea salva, para que nada le impida en el nombre de Jesús que venga aquí, Señor, a gozarse y a servirte, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos todo su sistema, Señor, digestivo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, desde su esófago, Señor, su tráquea, Señor, su intestino grueso, su intestino delgado, su estómago, Señor, su hígado, Señor, sus riñones, su páncreas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Lo bendecimos, Señor, y le ordenamos que retome en el nombre de Jesús. Le ordenamos a ese intestino, a esos jugos gástricos, Señor, que retomen, Señor, la normalidad en el nombre de Jesús. Y declaramos salud, Señor, sobre su vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Ya que está ahí en lugar de oración, vamos a entregarle el tiempo al Señor para que Él nos esté hablando. Amén. Ponemos de acuerdo. Padre, gracias. Gracias por este momento precioso donde podemos venir no solo a recibir de ti, Señor, sino a dar también, Señor. En este momento derramamos nuestra vida delante de ti, nos exponemos a tu palabra para que esta, Señor, nos confronte, nos redarguya, nos exhorte, Señor, para que nos fortalezca y nos permitas, por medio de tu Espíritu, Señor, entender la misma para poder darte fruto, para poder cambiar y para poder caminar en tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, entregamos nuestros pensamientos, llévalos cautivos a la mente de la obediencia de Cristo, Padre. Gracias te damos. Amén y amén. Aleluya. Ahora puede tomar su lugar. Qué bueno verles, amados hermanos. Déjenme compartirles ese gozo. Y vive el Señor que no nos pusimos de acuerdo ahí con mi amada esposita, pero ella ministraba a manera de introducción, digo yo, ¿verdad? Vamos a poner acá, así no me paso de tiempo, así no se le quema el asado. Y bueno, básicamente quería seguir en el orden de ideas respecto a lo que el Señor viene ministrando, pero claro, desde otro punto de vista, porque entendemos que hoy venimos a un banquete, ¿verdad? Venimos a recibir una dieta especial. Amén. Pero si recordamos un tiempo atrás, veníamos hablando de levantarnos como ejército, ¿verdad? Bueno, yo va a ver el pasaje y ya se va a recordar ese tiempo. Pero Miqueas capítulo 5 hace esa convocatoria, ese llamado, ¿verdad? Dice, agrúpate en tropas. Bueno, esta versión lo menciona de esta forma. Reúne ahora tus tropas. La traje porque me sirve para el tema, ¿verdad? Reúne ahora tus tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Ahora, en el entendimiento de que el Señor nos está ordenando, el Señor nos está preparando en campamentos, ¿verdad? En tropas, viene el Señor y recuerda esta convocatoria que nos hace, ¿verdad? Reúne ahora tus tropas. Al hablar de esto entendemos que habla de unidad, ¿verdad? Porque no nos podemos reunir si no estamos en el mismo acuerdo, si no estamos bajo una misma función, un mismo propósito, ¿sí? Entonces, reúne ahora tus tropas. Claro que podemos verlo general, congregacionalmente, como pueblo de Dios, como iglesia,
Pero también lo podemos ver en lo personal, también lo podemos ver en lo familiar, ¿verdad? Reúne ahora tus tropas, vuelve al origen, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver el siguiente, que es entonces este orden de ordenamiento que el Señor nos viene marcando, ¿verdad? Y la cuarta, el cuarto campamento, o sea, la cuarta tribu, ¿sí? O el campamento que estaba debajo de estas banderas, es el de Dan, ¿verdad? Después partió la bandera del campamento de los hijos de Dan, según sus ejércitos, los cuales formaban la retaguardia de todos los campamentos, con Ahiezer, hijo de Amisadai, al frente de su ejército. Entonces, bueno, recordemos que nosotros deberíamos formar parte de esa bandera, de ese campamento. Y recordando ese orden de campamentos, ese orden de batalla, ¿se acuerda cuál era el primer campamento? Bajo la bandera de Judá, ¿sí? Judá era el primero. Trayéndolo en el tiempo escatológico, en la línea de tiempo escatológica, recordemos que representa el pueblo de Israel, ¿sí? Pueblo de Israel que fue llamado primero, ¿verdad? Que fue inclusive sacado de Egipto y todo lo que ya conocemos. Pero entonces, después viene el campamento de Rubén, después el de Efraín y después el de Dan, ¿sí? Pero entonces, en esa línea de tiempo escatológica, el campamento de Dan es el último, entonces seríamos nosotros, ¿verdad? Y recordamos lo que dice la palabra, ¿verdad? Que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Algunos primeros serán los últimos, dice la palabra. Pero entonces, impresionante, porque a nosotros el Señor nos está dando la salida, digamos, o nos dice, ponte en marcha, agrúpate, reúne tus tropas porque es tiempo de marchar, es tiempo de cumplir la función para la cual te envié, déjenme decirlo de esta forma, ¿verdad? Bueno, siempre en el mismo orden de ideas. Fíjese, yo le puse de esta manera, reunidos en la corte. Bueno, ya va a llegar. Pero yo le puse de esta manera porque necesitamos entender, claro, a qué venimos a hacer, ¿verdad? Para poder hacerlo con entendimiento, para poder hacerlo a conciencia. Pero entonces, ¿qué sucede en una corte? Yo nunca estuve, hermano, gracias a Dios, bendito sea su nombre. Gloria a Dios, pero algo más o menos sabemos, algo hemos estudiado, ¿sí? En una corte hay un ¿qué? Hay juicio, hay juicio. La pastora decía que vinimos a un juicio, ¿verdad? Por eso yo le aclaré, no hablamos nada de esto. Pero entonces, en la corte hay juicio. Y el Señor nos reunió hoy, el Señor dice, reúne tus tropas. Claro, para todo lo demás, para proteger, para unirnos, para guardarnos, para restaurarnos, pero parte de ello es para el juicio. Y si recordamos que Isaías en su primer capítulo ya menciona, ¿verdad? Bueno, cómo era la iglesia, cómo el Señor la veía, y después que cayó, ¿verdad? Que apostató, pero entonces le da una promesa. Y recuerde que lo que está en la Biblia es para los que pasaron ya. Es para nosotros, para enseñanza nuestra, ese 1 Corintios 10, ¿verdad? Y Hebreos. Pero entonces, vemos aquí en Isaías capítulo 1, versículo ya 26, después de haberle dicho todo, entonces restauraré. Entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo. Entonces el final debe ser como al comienzo. Por eso Dios nos da una gran ayuda, ¿verdad? Y Él nos envía su ministración, nos envía a sus ministros, a Elías, al espíritu de Elías, nos envía restauración. Dice, entonces restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como al comienzo. Después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Bueno, no me voy a detener en esto porque ya lo hemos conversado varias veces. Va a restaurar los jueces y va a ser llamada ciudad de justicia, va a restaurar los consejeros y va a ser llamada ciudad fiel.
¿verdad? Pero entonces viene un tiempo, o estamos viviendo el tiempo, no es que viene, hermano, prepárese porque ya, no, ya está acá. El tiempo está donde vamos a ser restaurados como jueces. Ay, pero a mí no me gusta esa función. Yo no me interesa la vida de los demás, hermano. Yo no quiero juzgar a nadie. Dios y yo, perdóneme, pero si es de este campamento, si está en este tiempo escatológico, lo debe hacer. Pero ya va a ver qué tipo de juez quiere restaurar el Señor o qué funciones nos brinda. Entonces, espero que ahora no se pase, que no me haga caso. Bien. Si recordamos, la bandera de este campamento está a nombre de Dan, ¿sí? Y Dan significa juez. Dan significa juez. Ahora, no sé si recuerda que el hijo del jefe del campamento de Dan era Ahiezer, ¿sí? Hijo de Amisadai. Ahiezer, vimos que los nombres que empiezan con AH habla hermano, porque Ahiezer significa hermano de ayuda. Ezer, bueno, ya sabe, ¿verdad? Tranquilo, le estoy explicando para que me entienda lo que vamos a hablar ahora. Asimismo con Amisadai. Entonces vemos en la Biblia, en esto del juez, Dan significa juez. Nosotros somos de ese campamento, deberíamos ser jueces, ¿sí? No juzgadores, jueces. Ahora, encontramos en la Biblia a alguien muy conocido y es Daniel, ¿sí? Daniel. Cuando dice él, siempre se refiere a Dios en los nombres, ¿verdad? Estamos hablando de los nombres. Dan viene de juez. Entonces Daniel significa, bueno, algunas bibliografías traducen como juez de Dios, como que Daniel es juez de Dios, y está bien. Y algunas otras lo traducen como mi Dios es juez, ¿sí? Bueno, y lo podemos ver en las terminaciones de él, en los nombres. Pero interesantemente, la mayoría no nos metemos en la vida de los demás, ¿verdad que no? Por eso dije la mayoría. Pero sí conocemos bastante de la vida de Daniel, ¿o no? Dios, usted creía otra cosa. Pero entonces vemos que en Daniel se menciona que fueron llevados cautivos a Babilonia y que estos, los babilonios, tomaron esclavos a los jóvenes. Bueno, usted lo sabe, lo recuerda, pero en el capítulo 1 lo menciona. Y en el versículo 4 dice a quienes escogieron, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno. O sea, eran perfectos. Jóvenes perfectos. De buen parecer eran guapos. Tenían pinta los hermanos. Inteligentes en toda rama del saber. Dotados de entendimiento y habilidad para discernir. O sea, eran buenos los muchachos. Habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Vemos que tienen una capacidad especial para servir. O sea, no sé, entendemos que no todos pueden servir adecuadamente. ¿Sí? Cualquiera puede servir. Pero ellos tenían la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñaran la escritura de la lengua de los caldeos. ¿Sí? Usted sabe, le cambiaron la lengua, las costumbres, la comida, las vestiduras y los nombres. Todo lo cambiaron. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. ¿Qué pasó? Pero eran de los hijos de Judá. Pero era juez, ¿verdad? Ahora, interesantemente, que a Daniel, el rey, ¿verdad?, le puso Belsasar. ¿Se acuerda? Él no se dejó poner, él siempre se respondió a la orden de Daniel. Cuando le decían Belsasar, y él,
haciendo sus cosas, ¿verdad? Belsasar, está bien. Daniel, ahí sí, que manda, ¿verdad? Pero entonces, a Daniel le pusieron Belsasar. A Ananías le pusieron Sadrac. ¿Se acuerdan? A Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. ¿Sí? O sea, le cambiaron toda su identidad, le quisieron cambiar toda su identidad. Pero vemos en el versículo 8 que Daniel, ese que es juez de Dios, o que su Dios es juez, se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Entonces, ¿cuál es otra característica de los jueces que el Señor está restaurando? Que se proponen no contaminarse. Se proponen no contaminarse. Con la comida que ofrecen, con los banquetes, los manjares que ofrecen. ¿Por qué? Porque yo tengo una comida, dijo el Señor, que ustedes no conocen. ¿Verdad? Es hacer la voluntad de mi Padre. Pero estos, bueno, aquí menciona, ¿verdad? Pidió al jefe de los oficiales que le permitiesen no contaminarse, halló gracia de parte de Dios, ¿verdad? Y a costa de su vida lo hizo. Y usted sabe, ¿verdad? Que, bueno, ahora lo vamos a leer, pero es interesante que para poder fungir adecuadamente como juez, debemos proponer no contaminarnos, debemos proponernos apartarnos para Dios, consagrarnos para Dios. Y esto incluye toda nuestra vida, pensamientos, costumbres, forma de hablar, ¿sí? Forma de vestir. Bueno, ya no te metas con eso porque somos libres. Yo solo estoy mencionando, yo a usted no le dije nada. Para ser jueces adecuadamente tenemos que cambiar toda nuestra mentalidad y nuestra forma de vida. ¿Sí? Aún en Judá, en la tribu de Judá, ¿verdad? La alabanza, que simboliza la alabanza no es solo unos cantitos, no es solo un tiempo, ¿verdad? La alabanza para Dios es una forma, un estilo de vida. Entonces los jueces, aparte de esas características que ya vimos intrínsecas recién en el versículo 4, ¿verdad? Que son entendimiento, discernimiento, capacidad para servir en el palacio del rey, o sea, de una forma puntual, y toda la sabiduría que el Señor les dotó, y aparte, pinta, hermano. Aparte eran bonitos. Ahí lo dice. ¿O no se acuerda? ¿Quiere que lo leamos de vuelta? Bueno. Entonces, todo tenían, ¿verdad? Pero entonces, aparte, disponer en nuestro interior, no contaminarnos. Porque no es solo de las apariencias, no es solo lo que se ve externamente. Porque Dios mira la intención del corazón, ¿verdad? Entonces necesitamos entender que para poder ser jueces, para poder fungir como jueces de parte de Dios, tenemos que abstenernos, tenemos que apartarnos para Él, consagrarnos para Él. ¿Amén? De hecho, hoy venimos a buscar ese alimento. Amén, aleluya. Ahora, siguiendo el mismo capítulo, versículo 17 dice, a estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento, otra cosa más. Conocimiento, es decir, bueno, Señor, yo te voy a servir y vos capacitame. No, tenemos que también nosotros inquirir, ¿verdad? Estudiar, investigar, conocer. Entonces, les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Wow, o sea, completísimo era el hermano, ¿verdad? Completísimo. Entonces, Dios en este tiempo está restaurando jueces. ¿Amén? Dios nos está restaurando como jueces. ¿Sí? Y dentro de todo ese paquete le va a venir esa habilidad también, esa capacidad de interpretar sueños. ¿Amén? De tener la sabiduría para discernir sueños. Y yo conozco varios hermanos que el Señor les da sueños. O no el que les da sueño, ¿verdad? Sino que les da sueños. Pero entonces, ¿no sería más lógico, más
bendecido y más completo que nos dé el sueño, pero que también nos dé la interpretación? Aleluya. Entonces diga, recibo en el nombre de Jesús. Que venga esa capacidad sobre su vida de interpretar toda clase de visiones y de sueños. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino, que tenían años de experiencia, ¿verdad? A estos 10 jóvenes que solo comieron legumbres, no comieron, no participaron de los banquetes, los manjares del rey ni del vino, el Señor los bendijo 10 veces más, ¿verdad? Les dotó de 10 veces más de estas cualidades. Entonces eso necesitamos nosotros, que sea restaurado. Amén. Ahora vayamos a capítulo 5 y dice, debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles. O sea, wow, este hermano, en Daniel, ¿verdad? En este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. ¿Vieron que sí le obedecían a Daniel? Tenía su personalidad el hombre. Porque a aquellos le quisieron cambiar el nombre, pero él no se dejaba. El rey le quiso cambiar el nombre y él no se dejó. ¿Y usted sabe que lo que un rey decía en ese tiempo? No había lugar alguno para un cuestionamiento. O sea, se hacía, o se moría, ¿verdad? Pero fíjese inclusive, ¿verdad? Los siervos decían, este hombre Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar, o sea, el rey llamaba Belsasar. Pero después, como dijeron, llámese pues ahora a Daniel. O sea, no, este sí tiene identidad, ¿verdad? Y él declarará la interpretación. Entonces, que todas esas funciones, que todas esas capacidades se nos sean restauradas a nuestra vida. ¿Amén? Aleluya. Entonces, fíjese lo que encontramos aquí. No sé por qué hay algunas que están en blanco, pero bueno, en negro en este caso. Pero fíjese, Primera de Reyes capítulo 3, versículo 28. Otro juez, en este caso es un rey, pero cumplió una función de juzgar. Cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar, ¿qué? Justicia. Entonces, él era rey, pero administró justicia por medio de un juicio. Usted sabe que había 2 rameras que vivían en la misma casa y las 2 tuvieron un hijo en el mismo tiempo, ¿verdad? Pero cuando se levantó una, vio que la compañera de habitación se había acostado sobre su hijo, sobre el hijo de esa, ¿verdad? Y lo mató. Entonces, ¿qué hizo? Fue a darle leche a su hijo, ¿verdad? Y se dio cuenta que no era. Se dio cuenta que no reaccionaba. Entonces fueron ante el rey, usted conoce la historia, pero por si no, se la comento. Y una decía, mirá, aquella se acostó sobre su hijo y lo mató y me lo cambió. Y la otra decía lo mismo, no, es mi hijo. Entonces usted sabe que vino la sabiduría de parte de Dios sobre el rey Salomón y dijo, bueno, traedme una espada. Trajeron una espada y le dijo, pártanlo al medio, al bebé que quedó vivo y denle la mitad a cada una, entonces nadie va a quedar mal, ¿verdad? Sabiendo esto, la madre verdadera dijo, no, por favor, no lo más, ¿cómo van a hacer eso? No lo maten, dénselo a aquella nomás. Entonces él discernió que obvio era la verdadera. ¿Por qué? Porque inclusive la otra, en vez de quedarse callada, hermano, pero bueno, dijo, sí, matémoslo, ni que vos tengas hijo, ni que yo tengo hijo. O sea, se deschavó sola, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por la sabiduría que Dios le dio a este hombre. Para juzgar con juicio justo. ¿Amén?
Yo no sé si usted la quisiera, pero yo clamo por esa justicia de parte de Dios. Ahora, volviendo a Daniel, fíjese cómo terminó o cómo fueron sus finales. Dice, me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Está hablando el ángel, ¿verdad? Al principio de tus súplicas se dio la orden. Y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. ¡Ah! Bendito Dios. Pone atención a la orden y entiende la visión. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Que Él está restaurando jueces. Y que Él, dentro de esas funciones de juez, está la oración. Perdóneme al que no le gusta. Pero está la dice, al principio de tus súplicas ya se dio la orden de darte el entendimiento, de darte la sabiduría para que puedas interpretar la visión. Entonces, necesitamos clamar, hermanos. Parte de la restauración de los jueces es que tenemos que volver a la oración, a la relación con Dios, a la súplica, a la comunión. Que tenemos que volver a tener esa relación con el Señor. Y Él nos va a traer revelación, Él nos va a dar la sabiduría, Él nos va a dotar del entendimiento adecuado para cada situación. Fíjese que ahí en el capítulo 5 creo que era, no recuerdo bien, pero no voy a volver, cuando dijo que tenían la sabiduría y el entendimiento para solucionar extremos problemas. O sea, yo no sé si usted ha estado en algún momento en una situación que no veía ningún tipo de solución, que probaba de alguna forma, probaba de otra forma, llamaba tal, preguntaba, pedía consejo y en nada veía solución. Pero déjeme decirle que Dios está restaurando en usted esta capacidad y entonces va a tener la capacidad de solucionar problemas terribles. Salir de problemas extremos, hermanos, porque Dios le dio la sabiduría, porque Dios le dio el entendimiento. No sé si le ha pasado que en algún problema que se nos ha presentado, hemos probado, ¿verdad? Hemos intentado, pero aún, hermano, cuando se le pierde algo, ¿se le ha perdido algo a alguien? ¿Dónde están mis anteojos si yo los puse acá y los tiene acá en la cabeza? Bueno, ese es ejemplo muy extremo. Pero uno dice, pero si yo hice esto, yo me acuerdo todos los pasos que hice, cómo lo dejé, que lo dejé hasta así, puesto en tal lugar. Y está enseguecido, está nublado. Pero ¿qué pasa? A veces tenemos que tomar aire, ¿verdad? Hacer otra cosa, distraernos, y cuando venimos, ¡cham!, ahí aparece, ¿verdad? O ahí el Señor te dice, esto. Y ahí va uno, abre, gracias Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dio ese entendimiento, le dio la sabiduría. Amén. Entonces, fíjese, a Daniel el Señor le mandó el entendimiento. ¿Pero por qué? Porque Él lo clamó, porque Él lo pidió. Entonces, ¿hace cuánto tiempo no le pedimos al Señor? No que le pedimos al contacto ese que tengo, ¿verdad? Que tiene influencia. No que le pedimos al conocido, que le pedimos a aquel. No, es que aquel ya me ayudó la otra vez. ¿Y cuándo vas a pedir a Dios? ¿Cuándo vamos a clamar a Dios? Cuando nos demos cuenta que estamos solos, que todos nos abandonaron, así como están haciendo con Israel, ¿verdad? Cuando nos demos cuenta que aún aquellos que dijeron, contá conmigo, hermano. Sí. Yo soy tu amigo fiel. Pero al momento de ¿verdad? Nada que ver. Desaparecieron del mapa. Bueno, aún en esos momentos, Dios te da la capacidad, Dios te da la sabiduría. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocer. Tenemos que decir, Señor, mirá, Padre, tú sabes que probé un montón de formas, en un montón de lados, y nadie me logró satisfacer o llenar esa necesidad. Clamo a ti, Señor, ten misericordia, Hijo de David, ten piedad de mí. ¿Verdad? Que soy tal, que soy ciego, que no estoy viendo adecuadamente, Señor, que no escucho, que no veo, que me
Perdí el discernimiento, Señor, ayúdame, perdí la paz, no me acuerdo dónde, no sé dónde la perdí, pero yo sé que era un hombre más pacífico y ahora soy bastante airadito, ¿verdad? Por no decir violento, por no decir iracundo, pero no del grupo, sino del sentimiento. Entonces necesitamos volver a la súplica, porque Dios nos restaura en nuestra función de juez por medio también de la súplica, por medio del clamor. Recordamos que el Señor Jesús, hermanos, el Señor Jesús oraba toda la noche, se iba, se apartaba y oraba toda la noche, estaba con el Padre. O usted lee en alguna parte de la Biblia que decía, Jesús, cuando le acercaron los enfermos, oró al Padre Celestial y entonces lo sanó. Dígame algún versículo. ¿Verdad? No, ¿por qué? Porque se pasaba toda la noche orando. Pero entonces en esa forma también va a restaurar nuestra función como jueces. Entonces fíjese lo que hizo el rey. Luego de que Daniel, por medio de la sabiduría de Dios, le interpretara el sueño. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos. Y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia. Usted sabe que era en ese tiempo. Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesach y Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Daniel siempre fue Daniel. Pero Ananías, Misael y Azarías fueron Sadrac, Mesach y Abednego, ¿verdad? Pero aún así, a ver, ¿qué nos da a entender? Que estos tuvieron poca fe, hermano, por eso se dejaron cambiar el nombre. No tenían identidad. No, ¿cómo que no van a tener identidad si permanecían ahí? ¿Verdad? Cuando a Daniel lo engrandecieron, él dijo, bueno, estos tres se van conmigo. ¿Por qué? Porque tenían el mismo espíritu, ¿verdad? Tenían la misma capacidad de juzgar. Y fíjese que quedó en la corte del rey. Dijimos al principio que en la corte se juzga, ¿verdad? Algunas versiones dicen en la puerta, ¿verdad? En la puerta también era donde se juzgaban, donde los ancianos estaban, ¿verdad? Para solucionar los casos. Entonces fíjese lo que dice Lucas capítulo 21. Mas velad en todo tiempo, orando, como jueces también, orando, para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. ¿Cuántos oramos así? Es que, hermano, no podemos orar todos los días, va a ser un ritualismo. Pero necesitamos hacerlo. Señor, ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame a escapar, Señor. No, pero escapan los cobardes. Eso creerá el mundo. Pero si el Señor nos manda a escapar, ¿quiénes somos nosotros para decir? No, eso es de cobardes. Así como, no, los hombres no lloran, ¿verdad? Orando para que tengáis fuerza para escapar. Entonces se necesita fuerza para escapar, se necesita fuerza para consagrarse, se necesita fuerza, se necesita voluntad, disposición en el corazón de decir, no, yo no voy a ceder ante la tentación. El Señor mismo le dijo a Caín, ¿qué pasó? El pecado está a la puerta. Entonces uno decide si ceder o si no decir, no, acá yo me planto. No, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, dice la canción, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios. Pero entonces, ¿qué sucede? Que es una decisión de nuestro corazón. Sí, Dios, gloria, yo quiero, Señor, que me restaures como juez, pero yo no hago nada. Hazlo todo tú. No, yo tengo que poner mi parte. Entonces, orando para que tengáis fuerza para escapar. Hermano, dígame si no es, ¿cómo decir la palabra? Si no es seductora la tentación, si no es linda la oferta que muchas veces se hace en el mundo. No, es que la sociedad de consumo nos lleva a lo mejor, a tener lo mejor, a ser o parecer lo mejor. ¿Cómo? Con cosas materiales. ¿Cómo? Con nombres, con etiquetas, ¿verdad?
¿Cómo yo voy a andar con un... Menciono porque ya no existe. Un ejemplo, con un Motorola 300. ¿300 era el ladrillo ese? Bueno, ese. ¿Cómo voy a andar con eso? ¿Qué va a decir la prensa? ¿Qué van a decir mis amigos? Hermano. Entonces hay que tener fuerza para permanecer firmes en Dios, pero para escapar de estas cosas. Porque inclusive muchos cristianos saben que la tribulación no fue creada para nosotros. Pero muchos cristianos dicen, no, yo quiero ver al anticristo y enfrentarme a él y aniquilar. Ay, hermano, yo no lo quiero ni en pintura. Pero entonces, hoy otra versión, la versión del oso creo que es, que dice, velad en todo tiempo, orando para ser tenidos por dignos de escapar. Ser tenidos por dignos, ni siquiera, a ver hermano, ni siquiera es nuestra la decisión, ni siquiera nosotros por alguna obra que hagamos podemos llegar a ser constituidos dignos, sino es por gracia y misericordia de Dios. Entonces, orar en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas que están por suceder. ¿Verdad? Ahora, ya acelerando un poquito. Isaías capítulo 57 dice, el justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados, sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto, hermano? Tranquilo, ahí se va a ver. Esta versión dice, el justo perece, mas ninguno hace caso de ello. A nadie le importa, dicen otras versiones. Dicen. No se las traje porque mucho tiempo. Y los hombres piadosos mueren, sin que nadie reflexione, que el justo es quitado delante del mal que viene. Miren qué interesante. Ahí podemos entender un poquito más, ¿verdad? Que cuando se va algún conocido, algún familiar, alguien, y uno dice, ay, pero era tan bueno. ¿Verdad que todos dicen cuando alguien se va, ay, era tan bueno? Capaz que era un tiro al aire, pero era tan bueno. Pero aquí dice que los justos, ¿sí? Se van. ¿Pero por qué? Porque el Señor no quiere que vean las situaciones que se están avecinando, que se están viniendo. ¿No ha dicho alguna vez usted de algún su padre o abuelo o familiar, ay, si estuviera vivo y ve esto, se vuelve a morir, ¿verdad? ¿O no? Y es porque, o sea, la maldad ha ido tanto en aumento porque las situaciones son cada vez peores. Y uno dice, no, Señor, no quiero. Recuerda que aún dice la palabra, el justo Lot. Ah, ese no es justo. La Biblia dice el justo Lot, así que si tiene algún problema, allá con el padre, vaya y arréglelo. Pero el justo Lot, ¿qué hacía el justo Lot? Afligía su alma por la conducta nefanda que tenían en ese pueblo, en esa ciudad, en ese lugar, ¿verdad? Afligía su alma y decía, no puede ser esto, Señor, no puede ser. Pero no se dejaba influenciar, no permitía que eso le afectara. Entonces eso debemos hacer nosotros, hermanos, como jueces, restaurando la capacidad de juez, ¿verdad? Ahora, bueno, ahí cuando dice el justo es arrebatado, sin que nadie lo tenga en cuenta, viene también de esa palabra, asaf, ¿verdad? Que es reunir, que es arrebatar. Y recordamos, ¿verdad? Restaurar, sanar, proteger, retaguardia, unir. Entonces dice el Señor, reúne tus tropas, únanse, es tiempo de la unidad, En el principio, cuando estaban unidos, todos en un mismo lugar y con un mismo sentir, descendió el Espíritu Santo. Entonces, reúnanse, es tiempo de reunirnos, amados hermanos, es tiempo de reunirnos y es parte de lo que hace un juez. Un juez no solamente dictamina, no solamente sentencia, un juez de parte de Dios, ¿verdad? Un juez humano, otra cosa, yo no sé. Pero un juez de parte de Dios está para traer solución,
para solucionar esos problemas extremos, esos peligros extremos que decía Daniel 5. Entonces, nosotros como jueces debemos traer unidad. Debemos juzgar con justo juicio, como leíamos el otro día. Amén. Entonces, fíjese, 1 Corintios, ¿qué parte principalmente va a restaurar el Señor en nosotros como juez? 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación de lenguas, ¿verdad? Que todo se haga para edificación. Entonces, los jueces que el Señor está restaurando en este tiempo, ¿cuál es la función que van a tener? Unir, restaurar, edificar, no separar, no sentenciar. No estamos acá para condenar a alguien o sentenciar o para acusar, porque ese es el acusador y reprendemos en el nombre de Jesús. Nosotros nada que ver con aquel, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hay cuando os reunís? Bueno, primero tenemos que reunirnos. Y segundo, ¿qué hacemos cuando nos reunimos? No, cantamos y bueno, charlamos un rato y nos reímos y bueno. Y nos vamos. Y volvemos igual o peor que nos vinimos. No. Cada uno aporte. Cada juez traiga su capacidad, la capacidad que Dios le dio. Ahora, cuando nos reunimos, ahí cuando dice que hay cuando os reunís, es la palabra episinagoge, ¿verdad? Que usted sabe que es una reunión más allá. Pero fíjese un versículo muy conocido en Hebreos. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Ahí está hablando de paciencia, de los que se impacientan y se desvían, ¿verdad? Pero entonces dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque Él es fiel y Él va a cumplir. Y consideremos cómo estimularnos, cuando nos congregamos, cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y ahí está de vuelta, no dejando de episinagoguear, ¿verdad? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros. Y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, como jueces que están siendo restaurados en su posición, necesitamos tener ese sentir. No solo de pasar tiempo juntos, sino de buscar esa episinagoge, de buscar esa reunión más allá, de buscar esa reunión donde seamos restaurados, donde seamos exhortados, donde unos a otros nos exhortemos, nos animemos, nos sanemos, nos restauremos. Amén. Y sabiendo el tiempo, ¿verdad? Mientras mi hermana me ayuda, pasan, todavía las hermanas no pasen con la bandejita, por favor. Vemos en la iglesia de Apocalipsis, ¿verdad? La iglesia de Filadelfia, el Señor dice, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y luego le dice, ¿verdad?, 2 versículos más adelante, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, de mi upomone, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Entonces, ¿tenemos nosotros que pasar por la tribulación? Estaba asustando, hermano. No es para nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Guardarnos. Como jueces, guardar la palabra, guardar nuestra vida, guardarnos en perseverancia, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo dijo, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Una de los conceptos o definiciones de Asaf es morir, es dejar atrás. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como jueces? Olvidando lo que queda atrás. Qué lindo, hermano, que usted fue obediente al llamado de Dios, no del hombre, al llamado de Dios hace un tiempito atrás, un ratito atrás, en la administración, y se puso a cuenta en lo que debía. Porque eso es olvidar lo que queda atrás. Eso es ser embestido por la gloria tipará, que pasa por alto las ofensas. Y que dice, no, yo prefiero, para crecer en la unidad, yo prefiero ponerme a cuentas, pedir perdón, humillarme, aunque tal vez yo no tenga, sea yo el que tenga la razón, pero yo quiero pedir perdón, porque es una capacidad que también tiene el juez, ¿verdad? De ser humilde. No decir, no, acá el juez soy yo. El rey sigo siendo yo, dijo alguien, ¿verdad? Y acá se hace lo que yo digo.
No. El juez tiene humildad para poder tener un juicio correcto, un juicio justo. Entonces, dejando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Es indispensable, amados hermanos, que podamos hacerlo. Entonces, ¿cuál es el juicio que Dios nos permite hacer hoy? ¿Por qué nos reunimos hoy en la corte espiritual? Porque es el tiempo que tenemos para juzgarnos a nosotros. Claro, bendito Dios, necesitamos la capacidad de solucionar casos extremos, necesitamos la capacidad de poder dar un juicio justo en alguna situación entre hermanos, porque lo dice la Biblia. Pero primeramente, yo soy el que me tengo que juzgar. Dice Corintios 11:31, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahora, si nosotros venimos y decimos, yo no tengo nada que arrepentirme. Yo la verdad que no le he hecho mal a nadie. Yo no trato mal a nadie. ¿Será? Si lo hacemos con ese orgullo, con esa altivez y con esa incapacidad de arrepentimiento, vamos a ser juzgados luego. Vamos a ser, inclusive aquí dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Dice la palabra, Dios a quien ama, corrige, y a quien toma por hijo, castiga, disciplina, azota, dicen algunas versiones. Para que entendamos, hermanos, porque nos ama. Si no nos amara, dijera, bueno, este eligió ese camino, hay que ver cómo le va después. No. Entonces, Él nos da la oportunidad hoy de acercarnos a la corte, de acercarnos al juicio del Espíritu Santo y examinarme a mí mismo y decir, Señor, perdóname. Yo, sinceramente, debería ser condenado. No tengo perdón, Señor. Yo, sinceramente, debo ser juzgado y me voy a encontrar en falta. Pero precisamente apelamos al sacrificio del Señor, de ese abogado defensor que tenemos, de aquel que puso su vida para que nosotros hoy podamos presentarnos delante de Él sin ser condenados, sin que se nos acuse de algo. ¿Por qué? Porque está la sangre de Cristo en la cual hemos creído y creemos que esa sangre tiene perdón, tiene poder y tiene perdón para nuestras vidas y tiene justificación. Así que yo le voy a invitar ahora sí, mientras mis hermanas pasan, que se tome ese tiempo para restaurar esa capacidad de juez y juzgarse a usted mismo, no juzgar a otro. Presentarnos delante del Señor y decirle, Padre, yo vengo a apelar mediante ese abogado que tú dejaste, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogado tenéis. Hoy venimos a la corte divina para clamar, para apelar a esa misericordia, para apelar a ese juicio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Precio de sangre se derramó. Precio de sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó.
sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. ¿Todos tienen los elementos, amados? Entonces, de esta forma, queremos apelar a ese sacrificio para que toda incapacidad en nosotros sea vetada, para que podamos morir a toda humanidad en nosotros y ser restaurada esa condición de juez. Levante su pan, símbolo del cuerpo de Cristo. Padre, bendecimos este pan, Señor, creyendo por la fe que simboliza, Señor, esa muerte de Jesucristo, a la cual nosotros queremos también unirnos y morir a todo lo carnal, a todo lo terrenal, a todo lo que estorba, Señor, nuestra vida y nuestra función de parte tuya. En el nombre de Jesús, comemos del pan, Señor, creyendo que estamos muriendo a todo humanismo, Padre. En el nombre de Jesús, puede comer del pan. Levantamos la copa en alto, en gratitud y en representación, que esta copa del nuevo pacto trae sobre nosotros esa regeneración y ese cambio en nuestra forma de vida. Padre, bendecimos la copa, Señor, que simboliza tu sangre, esa sangre que nos lavó, que nos perdonó, nos redimió y que nos hace, Señor, nuevas criaturas en ti, Padre amado. En el nombre de Jesús, tomamos esta copa, Señor, con fe, creyendo que solo tú eres quien puede restaurarnos, Señor, en nuestras funciones originales. Podemos beber de la copa. Oh, gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Padre. Precio de sangre que me purificó. Precio de sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Aleluya. Amén. ¿Cuántos creen en ese poder de la sangre de Cristo que nos trae restauración? Vamos a pasar a otro momento. Seguir bendiciendo. ¿Cuántos quieren seguir bendiciendo?